como panelistas a los hermanos Abela. Están Edgar y Oscar Abela. Ellos son de la Comisión de Logística en el tercer Congreso de Espírita Mundial y vamos a platicar con ellos muy profundamente. Es un tema muy hermoso, un tema de mucho misticismo, que acá pues abundan las inquietudes y ellos están acá para despejárnoslas, muchas de las que hay, y si usted también tiene la suya, pues solo tiene que marcar el 230-3618, 230-3618, y con ellos pues la inquietud que usted tenga y ellos se la despejarán. Así que gracias por estar desde ya en el 96.1. Edgar Abela, buenas noches. Muy buenas noches, Edwin, mucho gusto de saludarlos. También a nuestros radioescuchas, mucho gusto de saludarlos, muy buenas noches. En esta ocasión se nos da la oportunidad de platicar con respecto al espiritismo, conociendo el espiritismo, bases fundamentales, qué es el espiritismo, tomando en cuenta también que es una ciencia, es una filosofía y es una religión, que tenemos que tomar muy en cuenta que no es charlatanismo, como bien nuestros amigos anteriores han dado a conocer, el doctor Edwin Bravo, el doctor Gilberto Recinos, tanto nuestro hermano Abdulio Robles, como su hijo Junior Edwin. Tenemos es importante tomar en cuenta que es conforme nosotros vamos avanzando, conforme nosotros vamos dando a conocer estas charlas de conociendo el espiritismo, debemos de ser muy cuidadosos, debemos de ser muy precavidos en cuanto a saber qué es el espiritismo, porque mucha gente desconoce qué es el espiritismo. Claro, y precisamente porque desconoce qué es el espiritismo, lo primero que hace es, bueno, eso es malo. Pero si yo no conozco al espiritismo, no puedo decir que es malo, prejuzgamos antes de exactamente. Si yo voy a dar una opinión al respecto de una doctrina, primero tengo que leer, primero tengo que conocer, primero, como decimos en el buen así, tenemos que empaparnos de qué es el espiritismo. Muchas personas, con mucho gusto, se puede estudiar un poco en la iniciación del espiritismo. Acá tenemos unos datos con respecto a los espíritus. Son los seres inteligentes de la creación, constituyen el mundo de los espíritus que preexiste y sobrevive a todo. ¿Qué significa eso? Que nosotros hemos vivido anteriormente, como se ha dicho, en vidas pasadas, la reencarnación. Porque nosotros estamos conscientes de que existe la reencarnación, porque en muchas ocasiones nosotros tenemos ciertas habilidades y también tenemos nuestros defectos. Cuando nosotros somos pequeños, sabemos que hay muchos pequeños niños que son muy inteligentes en cuanto a la pintura, en cuanto a la música. Hablemos de la música. Mozart tenía 4 años cuando estuvo componiendo sus obras maestras. Pero ¿por qué 4 años? Pues diríamos, Dios es injusto. ¿Por qué Dios es injusto que le da a esos seres privilegios y a nosotros no? Pero si nosotros nos vamos poniendo las cartas sobre la mesa y nos vamos dando cuenta que han existido vidas pasadas en cuanto a que ellos, con el tiempo, conforme va sucediendo las vidas, ellos van afinizando ciertas habilidades, ciertas aptitudes. En este caso, pues la música para Mozart. En otro caso, podemos ver a Albert Einstein, que en muchas ocasiones también se decía cuando él estaba en la escuela que él iba a ser un fracasado, y no lo fue. Él tuvo la oportunidad de comprender y entender lo que es la ley de la relatividad. Eso es muy importante. Ahora, dice acá que preexiste y sobrevive a todo. También tenemos que tomar en cuenta que conforme nosotros hemos avanzado, conforme nosotros hemos vamos viendo cómo la ciencia se ha manifestado en cuanto a la evolución de todo. Porque nosotros nos hemos dado cuenta que Charles Darwin habló con respecto a la evolución del hombre a través del mono. Pero nosotros en este caso lo vamos tomando en cuenta que nosotros vamos perteneciendo a los 3 reinos: al reino mineral, al reino vegetal, al reino animal y luego al reino nominal. ¿Cuál es el reino nominal? El reino del hombre. ¿Por qué? Y de ahí vamos a partir al reino angelical, a los ángeles. Pero nosotros en muchas ocasiones creemos que los ángeles tienen el privilegio de estar así, en primer lugar, cerca de Dios,
porque así lo dispuso Dios y nosotros acá somos los obreros, como cuando vemos a los diferentes grupos que existen en el reino animal, que bueno, están los obreros, existe la reina, existen los soldados, pero todo va evolucionando. Y hay un zángano, ¿verdad? Exactamente. Y muchas veces nosotros participamos en cada rol. Sí, es cierto. Ahora bien, acá dice, los espíritus son creados simples e ignorantes. ¿Qué significa eso? Nosotros, por el mismo hecho de que Dios nos da la oportunidad de crearnos, nos da esa oportunidad de nacer simples e ignorantes, pero también nos da la chispa divina, es decir, que somos parte de Él. Por eso somos semejantes a Dios, interiormente hablando. Eso es muy importante. Ahora bien, evolucionan intelectual y moralmente, pasando de un orden inferior a otro más elevado hasta alcanzar la perfección cuando gozan de inalterable felicidad. ¿Qué significa? Era lo que platicábamos con respecto a la evolución. Si nosotros vamos viendo que todo tiene su lógica, todo tiene su evolución, y vamos viendo, por ejemplo, cómo han evolucionado la tecnología, cómo ha evolucionado la literatura, pero lastimosamente la moral interna de cada ser humano no ha evolucionado. Acá indica también que tenemos que evolucionar intelectualmente y moralmente. Son las dos alas del ángel para que pueda estabilizarse. Qué bien. Bueno, sobre todo esto, hablando acá a través de este espacio, que gentilmente pues ellos están patrocinando acá en el sistema de estaciones, y efectivamente vamos a hablar ahora un poquito más, porque que a veces se nos van agregando auditorio que está en el anonimato, no se manifiesta a veces por la vía telefónica, por el mismo hecho de que hay aquel temor, el participar, y que usted decía en un instante, de que debemos estar entocados, ¿verdad? Y no lo estamos. A veces el mismo maestro dice, sos tonto el que te quedes con la duda, pero si preguntas, pues hasta ahí llegará tu tontera. El hecho es de que el participar en este buen panel que tenemos con nuestros panelistas, vamos a ahondarnos ahora referente al tercer congreso. ¿Cómo va en marcha este congreso hasta este momento? Sabemos que son 81 congresistas que están invitados a dar cada una historia del 1 al 4 de octubre, que considero que es muy corto el tiempo, pero hay síntesis, y eso es lo que queremos que nos expongan hoy. Precisamente, y muchas gracias, en esta ocasión podemos hablar con respecto al tercer congreso. Nosotros como colaboradores pertenecemos al área de logística. Pues, tenemos grandes noticias, muy buenas noticias con respecto tenemos confirmados amigos que vienen de Argentina, de Colombia, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de Brasil, incluso de Centroamérica, El Salvador, de Honduras, acá cercanos a México. Nuestros panelistas precisamente nos van a ayudar a organizarnos un poco más en cuanto al espiritismo. Existe literatura que orienta en el espiritismo. En este caso van a ser conferencias simultáneas. Y esto quiere decir que en un momento dado van a haber 4, 5, 6 conferencias al mismo tiempo. Entonces uno puede participar en la conferencia en donde le llama un poco más la atención. Porque se realiza del 1 al 4 de octubre. Como ustedes bien saben, hay muchas actividades y uno quisiese extenderse un poco más de tiempo, pero se limita uno a ciertas actividades de trabajo, ciertas actividades de estudio, ciertas actividades domésticas inclusive. En este caso, el tercer congreso espírita ha tenido ciertas dificultades en cuanto a ciertos hermanos que quieren rechazar definitivamente de tajo al espiritismo. Pero nosotros les hablamos abiertamente y con el corazón que nuestra intención es divulgar el espiritismo como una ciencia, como una filosofía y como una religión, como bien se indica. ¿Por qué el rechazo? Es así, el no saber, el no comprender, nosotros nos alejamos. Es decir, que muchas personas a lo prohibido dicen, esto está prohibido por parte de nuestros hermanos. Exactamente. Pero ¿por qué decimos que está prohibido? En este caso dicen directamente por los medios. Pero si los medios son naturales, ¿quién nos creó a los medios? Dios. Y Dios nos ha dado esa oportunidad de transmitir el conocimiento hacia los demás. Eso sí, es muy importante, en ningún momento vamos a cobrar un solo centavo. ¿Por qué?
porque Dios no lo da gratuitamente. Y si nos lo da gratuitamente Dios, tenemos que darlo gratuitamente. Pero lastimosamente ha existido mucho comercio en ese sentido, y eso es lo que a nosotros nos afecta. Y como bien decía nuestro hermano el doctor Gilberto Requiñas, en donde todos es que yo soy espiritista y ayudo a los demás. El ser realmente espírita es aquel que conoce, estudia y comprende cuáles son la vida de los demás. Exactamente. En este caso hay cierta paradoja cuando hablamos de lo prohibido. Por ejemplo, vamos a hablar de algo que es común en la sociedad. Por ejemplo, hay un mandamiento. Dice, no desearás la mujer de tu prójimo. Y es lo que más deseamos en muchas veces, en muchas ocasiones. Entonces, considero que acá, cuando se habla de ciencia y somos haraganes, menos vamos a interesarnos en algo tan profundo, tan lindo, tan hermoso, como es el espiritismo. Yo, en lo personal, desconozco parte del espiritismo. Tengo cierta filosofía que está paralela al espiritismo, pero considerando ya todo este paneleo que hemos venido trayendo desde hace 2 semanas, pues cada momento se aprende un poco, ¿verdad? Entonces, hasta en el último instante, que ahora ya no digo muerte, sino que digo desencarnación, ¿verdad? Hasta en ese instante todavía aprendemos otro poquito. Pero, dicho de esa manera, para mí ha habido poca divulgación de lo que es el espiritismo. ¿Por qué? En esa ocasión ha existido la divulgación del espiritismo. Hay muchos hermanos que hacen todo lo posible a través de afeches, a través de volantes, a dar a conocer qué es el espiritismo. Pero muchos hermanos, inclusive en esta ocasión se me permite dar a conocer que del 2 al 8 de septiembre se dio un periódico en donde rechazan la convención de brujos. En lo particular, en lo personal, nosotros respetamos la opinión de los demás hermanos, pero por eso mismo aclaramos que es importante conocer de antemano de qué se está hablando. Porque si a mí me dicen que está prohibido, tiene que haber una razón. Si me dicen a mí que esto es malo, pero tiene que haber una razón, o sea, una lógica. Todo es a través desde la lógica y de la razón. Claro, la verdad es que existen organizaciones, por ejemplo, los partidos en contienda, siempre va a haber en esta zancadilla, ¿verdad? Y yo considero que eso es lo que aquí pues no es que prevalezca. La ley del más fuerte, pienso desde hace 500 años que se practica, es la que sigue prevaleciendo, ¿verdad? La ley del más fuerte es la que va siempre adelante. ¿Cuánto tiempo se puede estar en el espiritismo para comprenderlo, para entenderlo, para forjarse, evolucionar en él? Y si usted me lo permite, cuando nosotros conocemos que existimos anteriormente, comprendemos que tenemos ciertos conocimientos anteriores. Entonces hay algunos que se nos hace un poco más fácil comprender el espiritismo y otros que definitivamente no. Por ejemplo, hoy soy espírita, ayer pude haber sido católico, en otro día pude haber sido maometano, en otro día pude haber sido hinduista, en otro día pude haber sido protestante. Es decir que es una amalgama. Conforme nosotros vamos evolucionando, vamos comprendiendo cada religión, cada doctrina, y todo eso nos va ayudando a absorber todo el conocimiento. En este caso, todo dependerá del grado de evolución, como usted bien menciona, de las personas que desean el conocimiento. Por ejemplo, hay algunos que empiezan a ver un pequeño folleto que les llama la atención y les gusta. En este caso muy particular, a mi hermano, él estuvo en la religión católica durante mucho tiempo y él inclusive quiso ser sacerdote, lo que le llamó mucho la atención. Y mi madre, que es católica, decía que leer espiritismo era cosa de los diablos, pero a ella no le gustaba leer. Entonces mi hermano estaba predispuesto y decía, no voy a leer, hasta en un momento dado dijo, bueno, Dios mío, en tu nombre voy a leer, y de veras de todo corazón quiero conocer. Conoció el espiritismo y le gustó mucho el espiritismo, y conforme fue pasando el tiempo, Dios le dio la oportunidad de desarrollar sus facultades mediúnicas. ¿Hay alguna escala? Por ejemplo, hablemos de la pirámide. Hablemos de las diferentes doctrinas o filosofías. Hay una
pena que sea ascendente o descendente, en este caso, digamos, la católica, ¿en qué escala la podríamos colocar? La protestante, ¿en dónde? Hay un valor, digamos, un valor que le dé a la base o a media escala de la pirámide o en la cúspide. En este caso, pongámoslo como punto de partida el sol. El sol, cuando va creciendo, va subiendo, se va elevando, ¿hacia dónde se dirige? A todos. Es decir, que cada camino que nosotros querramos ir va al mismo punto, hacia Dios. Nosotros podemos ser protestantes, nosotros podemos ser católicos, nosotros en este caso podemos ser espíritas, podemos ser hinduistas, podemos ser maometanos, todos vamos al mismo camino. ¿Por qué? Porque todos desean lo mismo, el mejoramiento interno, la ayuda hacia los demás. Es importante también amar al prójimo como a uno mismo. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, respetamos la opinión de nuestro prójimo. Es decir, que en ningún momento nosotros vamos a imponer nuestras ideas, porque no es imposición, es una invitación en cuanto al espiritismo para que lo conozcan, para que lo entiendan, así como nuestros hermanos católicos nos dan invitación para que vayamos a conocerlo, a lo que la iglesia. Yo no digo que nosotros cuando nos invitan decimos no, yo no quiero ir a un culto, yo no quiero ir a una misa porque yo soy espírita, no, lo hacemos de corazón, respetamos y ayudamos a los demás hermanos. Hay una cosa, está claro, ninguna de las religiones creadas por el hombre habla del mal. Todas hablan del bien. Y creo que eso es común y buena su respuesta ante esta pregunta. Ahora, el que yo sea hoy católico y rechace el protestantismo, ¿a qué se deberá? ¿A qué me inhibe a mí el rechazar, digamos, el mormón, el bautista, siendo católico? Las ideas son distintas. Por ejemplo, nosotros tenemos algo muy importante que tomar en cuenta. Cada doctrina, cada religión tiene sus formas de adoración, sus formas de culto hacia nuestro Padre Celestial, hacia nuestro Dios. Entonces, si a mí me gustan más, en este caso la religión católica, me gustan las imágenes, me gustan las velas, me gusta respetar a Dios y agradecerle por todo el bien que me ha dado, por las pruebas también que me ha dado desde el inicio de la mañana hasta que me recuerdo nuevamente. Nos vamos dando cuenta que un protestante, en este caso, tiene otra forma de agradecimiento hacia Dios. Y como hermano que soy, debo de respetar la opinión del protestante, debo de respetar la opinión del católico, debo de respetar la opinión del mormón. O sea, no debe de existir en ningún momento rivalidades. ¿En qué momento nos dijo, pongámoslo en este caso, Jesús, ustedes van a ser rivales a otros? ¿Cuál fue la iglesia de Jesús? La naturaleza. Cuando él predicaba, cuando él hablaba por parábolas, él daba a conocer sus enseñanzas con amor, con respeto. ¿En dónde? En las cumbres, en las montañas, en la naturaleza. Y cuando llegaban fariseos, cuando llegaban de sacerdotes de un poder bastante grande en cuanto a social y en cuanto a política, llegaban y lo escuchaban. Y a respetar, y no les decía en ningún momento, bueno, aléjense. No. Los invito a participar, los invito a que escuchen las enseñanzas que yo doy, que son de mi padre. Él siempre hablaba de Abba en aquel entonces. Claro. Están ustedes escuchando el espiritismo en Guatemala con los panelistas, esta vez con Edgar Avelá. El día de mañana estaremos con Oscar. Imagino que trae otro de los temas más profundos acá, siempre del espiritismo. Bien, ustedes están invitados a que participen del 1 al 4 de octubre próximo. Ya está muy cerca, ya estamos a 17, ya casi finalizando este día. Quedan escasos días. Ustedes pueden abocarse allá al hotel Camino Real, pedir inscripción. El costo es de 100 quetzales porque son 4 días. O sea que están casi participando por 25 quetzales por día. Y ahí sí que de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, en cualquiera de los salones que ustedes a bien tengan, participar, el tema que más les guste, el tema que más crean ustedes que quieren aprender.
porque los panelistas vienen desde Europa, en América, casi que es la mayoría, vienen colombianos, brasileños, argentinos, sabíamos también que vienen centroamericanos, un par de salvadoreños, hay que irlos a escuchar para poder comprender más esto, porque el tiempo en la radio es tan estrecho, es tan corto, que no nos alcanzaría acá toda la noche de estar con nuestros panelistas discutiendo, dándoles a conocer a ustedes todo esto. Pero para ello, pues, el tercer Congreso Espírita Mundial, que se llevará a cabo del 1 al 4 de octubre próximo.